del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes que hacen posible la transmisión, a Lázaro Manuel que nos apoya con su información, a la intérprete de lenguas de señas y a las personas que siguen la información diariamente. Bueno, en el día de hoy nuestro país con 1.171 pacientes ingresados en los hospitales, en vigilancia 47, sospechosos 579 y confirmados de COVID-19 545. Es la cifra que tenemos en el día de hoy de casos activos. Ayer los laboratorios de biología molecular de nuestro país procesaron 4.261 muestras en los diferentes laboratorios. Los de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.313, el de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara, 815, el de La Habana, 634, el de Santiago de Cuba, 278, los laboratorios del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 546, los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 276, Hospital Fructuoso Rodríguez, 151, Hospital Naval, 93, el Centro de Inmunología Molecular, 93 y el Hospital Manuel Fajardo, 62. Como resultado del análisis de estas muestras, pues resultaron positivas 35 personas diagnosticadas con la COVID-19 en nuestro país. Y de esta forma ya se han estudiado un total de 365.353 muestras buscando el diagnóstico de la COVID-19 en nuestro país y se han diagnosticado 3.717 personas con la COVID-19. Como siempre informamos, de todas las provincias se han procesado muestras, de Pinar del Río 98, de La Habana el mayor número como siempre, 2.872, de Matanzas 159, de Cienfuegos que mantiene una vigilancia a pesar de no tener casos 125, Villa Clara 265, Camagüey 130, Holguín 101, Santiago 131 y, como dije anteriormente, 4.261 muestras procesadas. Los 35 casos que se diagnosticaron ayer con COVID-19 son cubanos todos, 32 son contactos de casos confirmados previamente. Eso, como ustedes ven, el 91,4% de todos los diagnosticados ayer eran contactos de casos confirmados. Importante grupo de riesgo. 2, no se había podido precisar la fuente de infección y se acumulan 152 durante todo el curso de la pandemia, que es el 4,2%. No obstante, de los casos que no se habían podido precisar en los últimos 15 días con el diagnóstico, con la fuente de infección, se logró disminuir el número a 49 y nos quedan en La Habana 40, en Artemisa 5, en Matanzas 2, en Villa Clara 1 y en Holguín 1, que a pesar de todo lo que se ha trabajado desde el punto de vista de investigación epidemiológica, sin embargo no se ha podido precisar la fuente de infección. El resto
ya se ha logrado determinar cuál fue la fuente de infección, lo cual es de mucho valor, como también informamos aquí, para nuestro trabajo y para el control de la enfermedad. Ayer, de los 35, tuvimos un caso que tiene como fuente de infección el exterior de nuestro país, una persona que llegó recientemente, hizo su cuarentena y estando en cuarentena, por lo tanto, sin tocar su provincia, pues se confirmó con la enfermedad de la COVID-19. 15 del sexo masculino y ya se acumulan 1.865, que es el 50,1%, 20 del sexo femenino y ya acumulan el 49,9% de todos los casos diagnosticados en Cuba. Como ven, realmente no se producen diferencias en el acumulado, aunque hay días que hay un mayor número del sexo masculino y otro del sexo femenino. 15 de los 35 estaban asintomáticos, esto representa el 57,5% de los confirmados. Es un % inferior al que habíamos tenido en semanas anteriores, pero este es el comportamiento de un día que realmente no puede medir. Lo que pasa es que uno dice, no, porque hemos llegado a tener hasta el 70% y más también de casos asintomáticos en el momento del diagnóstico, pero de todas formas una cifra de 57,5% de los diagnosticados asintomáticos es una cifra elevada, que es característico de esta enfermedad. 3 de los diagnosticados ayer son menores de 20 años, de 20 a 39 son 16, de 40 a 59 son 8 y de 60 años y más son 8 también. Fíjense solamente que 19 de los 35 casos, pues más del 50% están en los grupos de edades jóvenes, menores de 39 años de edad. Los 35 casos diagnosticados ayer pertenecen a la provincia de La Habana 32, a Pinar del Río 2 y a Mayabeque 1. El caso de Mayabeque diagnosticado es el caso importado del exterior, por lo tanto no afecta o no tiene afectación o incidencia en la provincia, porque no es consecuencia de una transmisión en la misma. En Pinar del Río, los 2 casos que se diagnostican pertenecen al municipio La Palma y están relacionados con un evento del cual son contactos de personas de este evento. Los 32 de casos diagnosticados pertenecientes a La Habana, pues hay 10 del municipio Arroyo Naranjo, de Boyeros y Cerro hay 4 casos de cada uno de ellos, de Habana Vieja y La Lisa 3 casos, de Marianao 2 casos, de Habana del Este 2 casos, y de 10 de octubre 2 casos, de Plaza y San Miguel del Padrón 1 caso de cada uno. Y como se ve ahí en la distribución, una dispersión en la provincia de La Habana, que es un solo municipio, como también siempre decimos, importante y que al final nos vamos a referir. Las tasas de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, que también referimos aquí porque mide la afectación del territorio, pues se mantiene La Habana con la mayor tasa, 27,63, superior a la del día de ayer, Artemisa con una tasa de 14,18, discretamente inferior, Pinar 5,65, Villa Clara 2,19, Las Tunas 0,75, estas 2 últimas provincias con una disminución con respecto al día anterior, Matanzas 0,69
y Mayabeque 0,52, que son tasas similares a las del día de ayer. Cuba, con una tasa de 6,47 por 100.000 habitantes, pues presenta una tasa discretamente inferior a la del día de ayer. Nos estamos refiriendo a la tasa de incidencia de casos sospechosos en los últimos 15 días, no es el acumulado de la pandemia. Con este comportamiento, por provincias, por municipios y por las demás características, de los 3.700 pacientes diagnosticados con la enfermedad en Cuba hasta el día de ayer, se mantienen ingresados, confirmados, activos, 545, lo cual ya habíamos referido, que es el 14,7% de todos los casos diagnosticados en nuestro país. ...524, o sea el 96,1%, con una evolución clínica estable. Se reportan los 91 fallecidos, ninguno del día, no tenemos que lamentar ningún fallecido en el día de ayer, y esto hace que Cuba tenga una letalidad de 2,44%, que cuando la comparamos con la letalidad del mundo de 3,46, hace que Cuba ocupe la posición número 111 entre los países más afectados. Y cuando la comparamos con la letalidad de la región de las Américas de 3,55, pues hace que se mantenga en la posición número 21. Ayer se dieron 35 altas, cifra igual, la misma cifra que el número de ingresos. Por lo tanto, es un balance estable, no podemos decir que sea un balance muy positivo, pero bueno, son 35 altas, 16 de La Habana, 13 de la provincia Artemisa, de Pinar del Río 2, de Villa Clara, Ciego de Ávila, Las Tunas y Guantánamo, 1 de cada una. Y ya con estas 35 altas de ayer, pues se acumulan 3.079 pacientes recuperados, que es el 82,8% de todos los pacientes que han tenido COVID en nuestro país. En estos momentos ya están recuperados de la enfermedad y, como siempre decimos, con un seguimiento por su médico de familia y con un seguimiento a veces por otras especialidades en dependencia de que mantengan alguna sintomatología. Hoy reportamos la presencia de 2 pacientes críticos y un total de 19 pacientes graves. Cifras elevadas ambas para lo que habíamos logrado en nuestro país y que están un poco en correspondencia con el número de casos que hemos tenido en los últimos días. Como es natural, todos estos pacientes de aquí de La Habana, todos ingresados en salas de terapia intensiva de nuestros hospitales, y en todos se aplican todos los protocolos establecidos con los nuevos incorporaciones de medicamentos, de formas de tratamiento para lograr su recuperación. Y con esto logramos ayer que uno de los pacientes que estaba reportado de crítico, acuérdense que era 3, pasó al estado de grave. No obstante, se incorporó una nueva paciente al estado de grave ayer. Ahí yo le pedí a nuestra compañera Lilian, que siempre nos apoya, un poco que ilustrar cómo ha sido el comportamiento de los casos por provincias, por número de casos. Y bueno, Lilian, si tú quieres me apoyas con el gráfico de las barritas de Cuba, con los nuevos casos. Gracias. Ahí ustedes ven, ese es el comportamiento de Cuba. Perdón, esto es un apoyo que nos hace el máster en ciencia Fran Millán García, que es un especialista de la Academia de Ciencias,
y que nos apoya con todo el análisis de la información. Y ahí ustedes tienen cuál es el comportamiento por número de casos por día hasta el día de ayer, hasta el día 22, perdón, que fueron, se acuerdan, un total de 65 casos. Ustedes ven la montañita, la curva que tuvimos en el mes de abril, tal vez principio de mayo, después cómo logramos mantener durante un periodo bastante grande unas cifras inferiores. Sin embargo, fíjense cómo esto en los últimos días de julio y lo que va de agosto se ha mantenido con una curva que es ascendente y que es lo que ha hecho que se adopten medidas de restricción, provincias que estaban en una determinada fase pasen a otra etapa y, como es natural, afectación a nuestro país como consecuencia, en algunas ocasiones, prácticamente todas, por incumplimientos de lo que está regulado en nuestro país. Esta es Cuba. Ahora, si lo vemos en La Habana, que también es la que ha aportado un mayor número de casos, y siempre lo explicamos, la complejidad de La Habana, la estructura que tiene La Habana por división de municipios. Lo tienes ahí, Lilian, los casos diarios de La Habana. Bueno, ahí está la dispersión en La Habana, que eso, cada horita de esta nos habla del número de casos. Las amarillas son cuando es un número inferior de casos, las azules, las amarillas son de 1 a 5 casos, las azules de 6 a 10 casos y la media morada, esa roja, más de 10 casos por áreas de salud, ¿no? Y donde están las zonas estas rosadas, pues es donde hemos tenido eventos de transmisión. Ahí ustedes ven que está el evento de Guanabo, el evento de Puente Grande, el evento de la empresa constructora, como se denomina, el evento de San Agustín, el evento de Balcón Arimao, el evento de la Castellana que se abrió en el día de ayer y que realmente nos traduce. O sea, ¿qué queremos demostrar con esto? Bueno, la complejidad que tiene La Habana y la necesidad de que, fíjense que ya prácticamente en los análisis que hacemos epidemiológicos, no hablamos, no, vamos a estratificar el municipio, aunque a veces se trabaja, cuáles son los municipios de mayor afectación, porque con el movimiento de La Habana, que es lógico, en mi provincia, cuando yo iba a ir de Santiago de Cuba a Palma Soriano, bueno, pues tenía que coger carretera. Aquí no, aquí se pasa de un municipio a otro cruzando la calle y trabajamos en un lugar, vivimos en otro, y por lo tanto la movilidad hace muy complejo el control si cada cual no cumple con lo que está establecido. Ahora, Lilian, no sé si me puedes ayudar con el gráfico de los graves y los críticos, que también es algo importante, ¿no? Este es el comportamiento, lo rojo es lo crítico, lo azul son los casos graves. Fíjense que tuvimos, como es natural, abril, mayo, el mayor número. ¿Cómo logramos? Fíjense la cantidad de semanas, de días, que estuvimos incluso sin reportar casos graves y una cifra de graves. Llegamos a tener días de no tener ni un grave ni un crítico. Y fíjense cómo lamentablemente en las últimas semanas esto se ha ido incrementando y es un llamado a atención y un reflejo para que no se siga pensando que esta es una enfermedad que no mata, que esta es una enfermedad que es un simple catarro. No es un simple catarro y tiene complicaciones y lamentablemente en algunas personas fallecen como consecuencia de esto.
Hasta aquí, Lilian, muchas gracias con los gráficos, con las tablas y bueno, resumiendo así la situación de nuestro país, pues nos vamos a referir al comportamiento en el mundo. El mundo, igualmente, con los 185 países que han diagnosticado o que han informado casos de COVID-19, ya la cifra de casos confirmados pues es de 23.243.621 casos, personas diagnosticadas, al confirmar ayer 266.222. Y lo que es mucho peor, fallecieron ayer 5.419 personas como consecuencia de esta enfermedad, lo cual da un acumulado de 805.740 fallecidos en el mundo con o por la COVID-19. Esto da una letalidad, como yo había dicho anteriormente, de un 3,46%. La región de las Américas sigue aportando el mayor número, sigue como epicentro de la enfermedad, reporta el 53,62% de todos los casos confirmados en el mundo, se mantiene ahí rodeando el 54%, y ayer se diagnosticaron 139.329 personas con la enfermedad. Eso hace un total de 12.465.424 casos confirmados. Fallecieron también ayer en la región de las Américas, una cifra importante, 3.536 personas, y ya se acumulan 442.941 fallecidos. Esto representa el 3,55% de letalidad. Los países más afectados, el mismo orden, esto realmente no cambia: Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, Perú, México, Colombia, Chile. Fíjense cómo de la región de las Américas, Estados Unidos, Brasil, Perú, México, Colombia, Chile, 6 países están entre los de los más afectados del mundo. Y como también hemos dicho anteriormente, Estados Unidos con 5.668.000 casos confirmados, Brasil con 3.582.000 y la India con 3.044.940 encabezan la lista de los afectados. No me refiero, porque lo he dicho otras veces y no quiero agotar a nuestra población, el número de fallecidos también muy elevado. Estados Unidos prácticamente no, más de 176.000, Brasil más de 114.000, que son cifras muy importantes y que llaman mucho la atención de lo difícil que se ha hecho el control de esta enfermedad. No sé, Héctor, si hay alguna pregunta. Yo, por último, bueno, pues nos mantenemos trabajando duro en el control de la enfermedad. Lo que pasa es que nuestro país y todos los cubanos, todas las personas que vivimos en Cuba, pues también estamos preparándonos, enfrentándose en algunos casos, ya que ya pasó el ciclón Laura, ya pasó por parte del territorio de nuestro país. Hay una información continua por la televisión que nos mantiene al tanto, y lo más importante es que todas las personas pues adoptemos las medidas, que además las conocemos. Si en algo tenemos entrenamiento es en ciclones, en huracanes, intensa lluvia, cumpliendo con las medidas de la defensa civil para evitar
daños mayores de lo que generalmente ocasionan estos eventos. Nosotros, reitero, la actividad de la COVID, pues eso no para nunca. Quizás algún laboratorio por un problema de fluido eléctrico se pudiera haber afectado, aunque hoy todos están trabajando, excepto algún que otro de la región, o sea, el de Santiago de Cuba, que ha tenido alguna afectación, no afectación, sino problema con el fluido eléctrico, que se ha ido recuperando en este lugar. Pero el resto se mantiene trabajando. Vamos a ver Villa Clara ahora, que ya parece que es inminente su paso por allí. Y bueno, en Occidente mantenemos toda la actividad y, como es natural, todos los casos ingresados, todos los contactos, todos los sospechosos y toda la fuerte vigilancia. Y creo que en estos momentos, para afectar menos a nuestro país, a la economía de nuestro país, a la salud de nuestro pueblo, lo más importante que tenemos que hacer es extremar todavía más las medidas para la protección del ciclón, pero para evitar la transmisión de la enfermedad. Muchas gracias a ustedes, a Lázaro Manuel, que nos ha estado apoyando hoy, y a todas las personas que mantienen la información diariamente y sobre todo que cumplen y hacen que los demás cumplan con las medidas establecidas. Muchas gracias. Así terminamos, doctor. El agradecimiento también para usted y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.